Hola, muy buenos días a todos y a todas, esperando que estén súper bien el día de hoy. Bueno, hoy, día miércoles 11 de enero, vamos a estudiar y analizar un poquito estos dos tipos de funciones, que son la función lineal y la función afín. Entonces vamos a comenzar, vamos a agrandar pantalla. Recuerden que en la clase anterior estuvimos viendo las funciones, todos los conceptos básicos, incluso agregamos otros que ya no se preguntan en la PAES, pero de todas maneras sirve para complementar. Comencemos entonces. Como conocimiento previo o como recuerdo, es importante seleccionar y saber con respecto al plano cartesiano. Un plano cartesiano que es muy estudiado cuando nosotros éramos pequeños, en la básica. Bueno, el sistema cartesiano en dos dimensiones siempre está formado por rectas perpendiculares y puntos en el espacio que se le asigna un valor a cada una de esas rectas. Y ahí tenemos el clásico ahí, donde teníamos nuestro primer cuadrante, donde ambos son positivos. El segundo cuadrante, recuerden que esto es antirreloj, antihorario, un negativo y el otro positivo, sea por ejemplo -2 con 1. Ya, ahí tenemos el punto. Después, en el caso del cuadrante 3, ambos negativos, y por ejemplo puede ser aquí -2, -3. Y finalmente el cuarto cuadrante que es positivo, no sé, 4 con -3, por ejemplo. Y ahí tenemos, por eso más menos. Y luego nuevamente volvemos al primer cuadrante. Recuerden siempre que el eje X también se le llama el eje de las abscisas, ¿ya? Y el eje Y o Y, el eje de las ordenadas. Recuerden un truquito aquí, yo siempre se lo menciono y que siempre le hago mención a un ex compañero mío de la universidad, que él me lo enseñó y siempre no me gusta robarle los derechos, entonces como me lo enseñó siempre lo menciono. Ahí saludos para Camilo. Entonces Camilo me decía, pero mira, Lalito, cuando tú partes con, inicia con la letra A y este inicia con la letra O. Entonces el eje X, el eje de las abscisas, iría así, y ahí claramente señala al eje X, y el eje de las ordenadas es una O hacia arriba. Entonces ahí selecciona el eje Y o el eje Y. Ya, entonces después de ese truco nunca más se me olvidó y bueno, siempre le hago mención porque creo que es un trucazo muy bueno. Recuerden siempre que el punto de intersección, que se considera como origen del sistema de coordenadas, es el punto X, Y. Y ahí los puntos que me está dando, por ejemplo, considerando eso de acá. Obviamente, cuando nosotros estamos en R3, en el plano 3D, ahí aparece el eje Z que habla de la cota. Pero por ahora estamos en R2 nomás, el clásico plano, que nos va a servir para el tema de las funciones que vamos a estudiar el día de hoy. Ya ese era algo previo, un recuerdo ahí, para que lo tuvieran presente. Definimos entonces la función lineal. La función lineal está definida de la forma f de x o y es igual a m por x, donde m se va a denominar la pendiente. ¿De acuerdo? M es la pendiente. En este caso es el número, o va a ser el número que acompaña o multiplica a la x. De m tiene que pertenecer al número real y por supuesto tiene que ser distinto de 0. Tenemos dos condiciones. Cuando la pendiente es mayor que 0, se dice que la recta es creciente, como se puede ver acá en el gráfico, y cuando el m es menor que 0, sería decreciente. O sea, iría, por ejemplo, para acá. ¿Ya? Y ahí completamos las dos condiciones clásicas de esta que está acá. Recuerden que el dominio de la función lineal siempre van a ser todos los números reales, porque podemos considerar cualquier valor para x y siempre vamos a obtener sin ningún problema, sin que se indefina, sin nada, valores también en los reales. Por eso también su recorrido es
o son los números reales. Una observación acá dice la característica gráfica que la distingue es que es una recta diagonal, por lo tanto pasa por el centro 0,0. Y si se dio cuenta cuando yo aquí escribí, la que está en amarillo, que era cuando es menor que 0, y acá cuando era mayor que 0, ya pasa por el origen. La función lineal se define que pasa por el origen, ¿ya? Entonces, bueno, después de acá, nosotros podemos hacer y realizar un ejemplo muy simple, como la función f de x o la y es igual a 4 por x. ¿Por qué f de x igual a la y? Por la definición de funciones. Ya eso que nunca se nos olvide. Entonces acá podríamos escribir eso, y es exactamente lo mismo. Entonces lo primero que hay que hacer es la pendiente, en este caso sería 4. Ah, pero 4 es mayor que 0, por lo tanto es creciente. Eso es lo primero que uno hace como paso 1, podría decir. Y después el paso 2 es considerarse valores para x y así obtener los resultados para la y. O sea, x acá y el y o f de x. Entonces, ¿puedo considerar cualquier valor? Cualquier valor. Entonces, cuando el x valga 0, sería 4 por 0. Evalúo, reemplazo y me quedaría 0. Después, cuando vale 1, 4 por 1, que sería 4. Cuando vale 2, 4 por 2, que sería 8. Y también consideremos algunos negativos, ¿ya? Cuando vale menos 1, 4 por menos 1, que más por menos menos 4, y podría considerarme el menos 2 también, 4 por menos 2, que da un total de menos 8. ¿Ya? Entonces, ahí con eso, nosotros tenemos ciertos puntos que podríamos graficarnos sin ningún problema en el plano cartesiano. Entonces acá, como estos son ejemplos, y es la primera vez que estoy haciendo o explicando uno, lo voy a escribir así de la forma como punto. Entonces, cuando el x reemplacé o evalué fue 0, el y vale 0. El otro cuando vale 1, me obtuve 4. El otro cuando vale 2, obtuve 8. El otro cuando vale menos 1, obtuve menos 4. Y finalmente el otro cuando valía menos 2, obtuve que es menos 8. ¿Ya? Entonces, yo siempre le decía a los cuartos de otro año que para mí con 4 valores bastaba. Si usted quería considerarse, no sé, con n igual a 10, 4 por 10, 40, y también valía. Pero al menos usar los más clásicos, menos 1, 0, 1, 2. Pero con 4 valores para mí bastaba, porque ya es más visible cómo sería el gráfico correspondiente. Entonces, vamos a dibujar acá. Aquí vamos a dibujar lo más bonito posible, ¿cierto? Aquí tenemos el eje Y de las ordenadas, el eje X de las abscisas también. Entonces, graficamos, bueno, el primer punto pasa por el 0, 0, entonces ahí está el primer punto. Sabemos que esto es creciente, entonces tendría que ser algo así. Cuando vale 1, valió 4. Algo aprox voy a hacer nomás. Tratar de hacerlo lo más perfecto posible. Cuando vale 2, vale 8, o sea, un poquito por acá. Entonces sería algo por acá. Ya, cuando vale menos 1, ¿cierto? Valdría menos 4, que sería algo por acá. Y cuando vale menos 2, tendría menos 8, que sería algo por acá. Vuelvo a repetir, algo aprox. Aquí viene la parte que no me gusta mucho porque nunca me queda perfecta ahí la línea recta. Bueno, aquí en este caso a ustedes les queda mejor,
Yo me acuerdo que siempre sacaba la pizarra porque decía, profe, pero es que no le quedó derecho, sí, po, pero que yo no tengo regla tampoco tan perfecto, pero... Y él decía, ya, veráselo tú, pues, y le queda peor. Entonces, si unimos acá, ándate pisado. Ahí venía algo que yo hacía, la vieja confiable, y borraba un puntito, o simplemente lo escribía un poco más gordito, más grande. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahí tenemos nuestra recta, en el cual es la función correspondiente acá. ¿Y qué estaría faltando acá? Lo que estaría faltando es concluir cuál es el dominio, que en este caso siempre el dominio de la función lineal son los reales, y por supuesto que el recorrido también, porque consideré cualquier valor, yo los elegí para X y obtuve también números reales, ya sea positivos, negativos, etcétera, y también obtuve cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos listo nuestro ejemplo de la número 1 de la función lineal que era creciente. ¿Ya? Eso es más o menos cuando esto se ve como un octavo básico también, o sea, hace como una introducción y sirve también para complementar el tema de la PAES. Bueno, voy a hacer el ejemplo 2 y después de ahí voy a graficar esas mismas dos gráficos a través de un programa clásico que se utiliza mucho en el colegio, en la universidad, GeoGebra y el Wolfram Alpha. Yo voy a usar en esta ocasión el GeoGebra solamente para verificar esas dos funciones de la función lineal y por supuesto ahí va a quedar más perfecto su gráfico. Bueno, acá más o menos algo similar, igual a menos un medio x o menos x medio, que es lo mismo. Entonces acá la pendiente en este caso sería menos un medio. Ah, pero menos un medio es menor que 0, por lo tanto se dice que es decreciente. Por lo tanto se dice que es decreciente esa función que está acá. Entonces ahora voy a mi parte de considerarme valores. Voy a considerar ahora solo 4. ¿Ya? Y acá viene una típica pregunta que a lo mejor me hicieron ya sea el año pasado, el anterior, etcétera. Profe, aquí es fracción. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, aquí yo lo que le aconsejaba, si usted quería darse 1, 2, 3, 4, 0, etcétera, no hay ningún problema. Pero como es fracción, como consejo, le decía considerar los números que al multiplicar después puedan ser divisibles de 12, así simplificar y te queda un número mucho más preciso y mucho más fácil de graficar, porque hay gente que no sabe cuál va primero, cuando le quedan con fracción. Entonces, lo recomendable era eso. Bueno, siempre yo le decía apartamos por el 0, que cuando reemplazamos, eso claramente nos resulta 0, por lo tanto, el punto es 0,0 que pasa por el origen. Después yo voy a considerar menos 2. Y mira acá, menos un medio por menos 2, menos por menos más. Y al simplificar esos dos, o multiplico y divido por 2, que es exactamente lo mismo, me va a quedar que eso es 1. Entonces, el punto va a ser menos 2,1. ¿Cierto? Menos por menos más, 1 por 2 son 2, dividido en 2, 1. Después podría considerar también el valor de 2, porque yo si reemplazo por 1 va a quedar menos un medio, ¿ya? Va a ser un poquito más, pero yo como consejo le decía que no considerara, no es que esté malo, pero al momento de graficar a lo mejor uno se puede confundir. Cuando vale 2 me quedaría un medio por 2, simplificamos y eso me quedaría menos 1. Ya podemos hacer eso. O multiplicar y después dividir por 2. Y finalmente el último valor que me voy a considerar va a ser el número 4. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos un medio por 4 y eso me va a quedar menos 2. Entonces eso me quedaría 4, menos 2. Y ahí obtenemos
esos puntos, 4 puntos respectivamente. Entonces voy a mi gráfica. Más o menos lo veo, ahora estoy más experto en lo gráfico, se me queda más feo. Entonces, después de acá, el eje Y, el eje X. Entonces, claramente el primero 0,0, vamos bien. Después menos 2,1, menos 1, menos 2,1. ¿Sí? Entonces sería algo punto, punto, punto. Por acá. Después el 2. El 2. 1, 2, ya. Con el menos 1. Uno no da tiro cuando en caso que se hubiera equivocado, porque supongamos que hubiera graficado allá, y eso claramente no va a ser una línea recta. Entonces, claramente decreciente además, entonces va a ser algo así. Y el último sería 3, 4 con menos 2. Entonces me quedaría eso que está acá. Uno ahí, los puntos respectivamente. Buena, me quedo terrible pulento. Y aquí viene otra pregunta que tal vez anteriormente no lo dije, profe. Me decían, ¿eso es ahí con esos 4 puntos, 5 puntos? No, 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 porque esto sigue, finito. Esto sigue, 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 sigue. Nosotros obviamente con 4 valores o 5 ya tenemos la noción de cómo es su gráfica, pero esto sigue por si acaso. Y esa es otra duda que siempre me hacían. Por lo tanto, en este caso, bueno, el dominio de la función f van a seguir siendo los números reales, sí, porque considere cualquier valor para la letra x. Y el recorrido también van a ser los números reales, los de real, como digo yo. Entonces, ahí tenemos más o menos todos los pasos a seguir con respecto a la función lineal. ¿Ya? Entonces, la función lineal era menos un medio x y el otro era 3x, ¿cierto? O 4x, ¿no? Entonces, voy a retroceder, voy a cambiarme a 4x. Voy a cambiarme acá, me voy a ir al GeoGebra, ¿ya? Aquí está el GeoGebra. Entonces, en el GeoGebra yo lo que voy a hacer, voy a escribir la función 4x y la función menos un medio x. Y se da cuenta, ahí claramente ambas pasan por el 0,0, que es lo correcto. Nosotros cuando hicimos la primera, que está en color verde, cuando valía 1, ahí obtuvimos 4, ¿eh? Cuando valía 2, 8. Cuando valía menos 1, obtuvimos menos 4, ¿ves? Entonces, y esto sigue, yo podría alejarlo, 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 y esto va a seguir, ¿ves? Ahí en este caso la cambié de 10 en 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora con respecto a la roja, también ahí aparece los convenientes, que le decía yo, cuando valía menos 4, ¿ves? Valió 2 ahí el 0, cuando valió 4, valió menos 2, y así sucesivamente, ¿ves? Por ejemplo acá con 8, te quedó menos 4, ¿ves? Esos son los convenientes. Lo otro, por ejemplo, cuando valía 1, esto te quedaba un medio, ¿ves? Menos un medio, o sea, menos 0,5. ¿Ves? Que no es que esté mal, sino que es una cosa que uno puede visualizar, pero cuando a veces son las fracciones, y como hay gente que no le gustan las fracciones, como son enemigas las fracciones, bueno, esa es como la sugerencia que le puedo hacer yo. ¿Ya? Después un ratito más volvemos al GeoGebra, voy a borrar sí las dos funciones, porque después vamos a hacer la misma comparación, pero con las funciones afines que vienen ahora a continuación. Bueno, primero que nada la definición de función afín. La función afín está definida de la forma mx más n. Y, o f de x, es igual a mx más n, donde el m sigue siendo nuestra pendiente, que definimos anteriormente, y el n más algo va a ser nuestro coeficiente de posición, o también conocido como el que intersecta la recta con respecto al eje y, al y.
¿ya? Es el que si es como un más, el que me va a decir que si subo yo, por ejemplo, n vale 5, subo 5, o si me dice menos 3, el que bajaría menos 3 respectivamente. También tenemos condiciones con respecto a la pendiente. Bueno, cuando el m es mayor que 0, dice la recta se inclina a la derecha, o sea, va a ser creciente, al igual que el caso anterior. Cuando se inclina hacia la izquierda, va a ser decreciente. Eh, Cuando es igual a 0, por ejemplo, que ahí valga 0, mire, me va a quedar f de x es igual a n. Y eso se le denomina la función constante. O sea, que por ejemplo podría tener mi gráfico, ya el eje Y, el eje X, y si este vale 0 y el n valía 5, pensando en el mismo ejemplo que yo di ahí, entonces eso va a ser paralelo con el eje X. Entonces esto va a ser algo así. Y ahí tenemos este que vale n igual a 5. ¿Ya? Entonces, o puede ser menos 3 abajo, etcétera, pero sí va a ser paralela con el eje X y eso se denomina la función constante. Y este otro caso que la verdad igual lo quise agregar, porque en ámbito PAES no se me pregunta, pero igual es bueno saberlo para el diferenciado, después pensando en la universidad o instituto, cuando el m igual a infinito, ya dice que la recta va a ser paralela al eje Y. Es un caso de los casos especiales que podría preguntarse, sí, pero es importante que sepa que cuando va al más infinito, en este caso va a ser paralela, pero con el eje Y. ¿Ya? Entonces, ahí claramente la última observación que salía era que el 0,n es la intersección de la recta con respecto al eje Y. Entonces, si se fija acá, yo hice una especie de resumen con este recuadro. Cuando el n es mayor que 0, ¿ves? Sube acá y el m es mayor que 0, ya entonces va a ser creciente. Por ejemplo, ahí hicimos ese de acá. Cuando el n es mayor que 0 y la pendiente es menor, o sea, va a ser decreciente. ¿Ya? Cuando el n es menor que 0 va a partir al negativo y el m mayor que 0 va a ser creciente y aquí en este caso negativo y este va a ser decreciente. También recordar que el dominio en este caso son los números reales y el recorrido en este caso también van a ser los números reales. Y aquí viene una de las diferencias entre la función lineal versus la función afín, que en este caso no pasa por el centro 0,0 la función afín, porque siempre uno le suma algo o le resta algo. Si nosotros pensamos en un ejemplo cotidiano, la función afín, podríamos decir cuando a nosotros nos cobra un costo más. Por ejemplo, cuando uno toma un taxi, yo la verdad no tomo mucho taxi, o colectivo, micro, Uber, podría ser, pero cuando uno toma un taxi, ya te sale un cierto precio, pero te suma siempre más algo, ¿ya? Y ahí te están considerando como el cargo o costo fijo, en otras palabras. Entonces ahí sería una función afín. En cambio, la lineal no, porque, por ejemplo, nosotros lo asociamos mucho la función lineal con la proporcionalidad directa, ¿ya? Y ahí volvemos al eje temático de números. ¿Por qué? Porque cuando nosotros yo le da el ejemplo la galleta, si yo compro una galleta que vale 200, si compro dos galletas, 400, si vale tres galletas, 600, si compro cero galletas, cero. Entonces, esa era nuestra función lineal, en otras palabras, donde ahí nosotros decíamos la constante k es igual a y dividido en x. Entonces, por eso yo le decía en ese momento, bueno, cuando en algún momento veamos la función lineal, ahí nosotros vamos a darlo más sentido. Y sí, la función lineal está relacionada con la proporcionalidad directa, ¿ya? Entonces, acá, en este caso, la función afín, tenemos el ejemplo de este cargo fijo que se podría eh, sumar, por ejemplo, cuando uno toma un taxi. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Función afín no pasa por el origen, función lineal sí pasa por el origen. ¿Ya? Entonces, después de haber dicho eso, vamos a ver los dos ejemplos también. De manera muy similar a lo que habíamos hecho, donde acá en este caso y ya es igual a 3x más 4. Entonces, el m en este caso es 3 y como es mayor que 0, se dice que es creciente o va hacia la derecha. Y el n en este caso
en este caso es 4, o sea que subiría 4 hacia arriba. Entonces después de ahí, el paso 2 era considerarnos algunos valores para X, ¿ya? Y para Y, obteniendo valores para Y o f de X, y así después graficarlo en el plano cartesiano sin ningún problema. Ya, pero ojo acá porque aquí no se nos olvide que hay que sumar, en este caso, más 4. Entonces, ahí a lo mejor podría venir la confusión. Pensemos en lo facilito. Yo voy a considerar menos 1, 0, 1 y 2. Casi siempre yo, cuando veía análisis de funciones, todas las funciones con los cuartos. El año pasado vimos la función cuadrática, afín y lineal, en particular logarítmica y exponencial. También la vimos. Yo le decía, considérense esos valores. Te quiero darse otro, bienvenido sea, pero cuidado cuando grafique, le decía yo, porque la idea que quede bonito, hay unos gráficos más feos, mejor de yo quisiera. Pero bueno. Entonces, bueno, cuando vale menos 1 sería 3 por menos 1 más 4 y más por menos son menos 3, menos 3 más 4 me quedaría 1. Entonces ahí tenemos el primer punto que es menos 1,1. Cuando vale 0, bueno, 3 por 0 más 4, y ahí te da 4. Eso es 0, entonces 0,4. Se da cuenta que no va a pasar como 0,0. Después cuando vale 1, 3 por 1 son 3, más 4 sería un total de 7. O sea, cuando el X valió 1, el Y valió 7. Y finalmente cuando vale 2, 3 por 2 son 6, más 4 da un total de 10. Da 2,10. Y ahí nomás creo yo que ya es visible cómo podría ser nuestra gráfica de esa función. Entonces voy a mi plano cartesiano. Vamos a tratar de hacerlo más bueno posible. Entonces esto me quedaría algo por acá. Ya el eje Y, el eje que le decía si no escribe eso le iba a bajar un punto cuando hacíamos las pruebas de desarrollo, etcétera, porque creo yo que es importante siempre saber el eje de las coordenadas X y Y, en este caso. Bueno, aquí en este caso cuando valía menos 1, el, el Y valió 1. Lo tienen que hacer por acá, para tratar de hacer lo máximo posible. Cuando el X valió 0, el Y valió 4. O sea, va a subir por acá y va a ser por acá, creo yo. Punto, 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 punto. Ahí esa era la cuestión que también tiene punto, punto, punto. Sí, vaya no se la olviden. Decir. Cuando el X valió 1, el Y valió 7, o sea, hacer algo por acá. Y ahí, punto, punto, punto. Y finalmente, cuando vale 2, me valió 10, algo por allá. Y ahí sería punto, 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 punto. ¿Sí? Y obviamente ahí nosotros vamos a unir eso de acá y nos va a quedar algo, ándate pesado, algo así. Y ahí está el clásico meme, no lo encontré, ¿eh? Lo voy a mostrar, sí, yo creo en la otra clase, pero había un meme que salía siempre cuando no te queda perfecto, ahí la vieja confiable. Usar el tema de punto, punto, punto más gordito. Bueno, ahí está nuestra función, por lo tanto me faltaría concluir que el dominio, en este caso son los de real, los reales, y por supuesto que el recorrido también son los números reales. ¿Cambian en las demás funciones? Sí, cambian en las demás funciones. Las logarítmicas exponenciales, la función raíz cuadrada, la función valor absoluto, todas esas que ahora ya no se preguntan, que algún momento igual voy a hacer un video de eso, porque es análisis de funciones, no es de PAES, pero sirve para más adelante. Y bueno, de la función cuadratica que la vamos a ver después en unos días más, de esta semana, ¿sí? Porque esta semana correspondían 3 clases. Hicimos la del lunes, ahora estamos haciendo la de este miércoles y bueno, el viernes correspondería a la última de función cuadratica, al menos esta semana. Ya, ahí estamos listos, listos con el ejemplo de la número 1. Y el ejemplo de la número 2, de manera análoga, muy similar, esto va a ser la Y, por definición, el M valdría menos 5, el N valdría... entonces, si es negativo, va a ser decreciente.
¿cierto? Decreciente, ahí sí. Y el n en este caso valdría 1, o sea que va a también subir 1. Si hubiera sido menos 1, más o menos 1, etc. Entonces vamos a considerarnos valores, ya, para x. Entonces aquí me quedaría x, y, f de x, el punto x, y cuando el x valdría, no sé, menos 1 nuevamente. Entonces me quedaría menos 5 por menos 1, más 1, menos por menos da más, y 5 por 1 son 5, más 1 6, o sea, tengo mi primer punto que es ese que está acá. Cuando vale 0, sería menos 5 por 0 más 1, eso es 1, y eso me quedaría 0,1. Perfecto. Cuando valdría 1, me quedaría menos 5 por 1 más 1, y eso me va a quedar menos 5 más 1 menos 4. O sea, 1, menos 4. Y finalmente, ya cuando sea menos 2, por ejemplo, ya da exactamente lo mismo. Si usted quiere considerar ese otro valor, juegue nomás. Y me quedaría menos por menos da más. 5 por 2 son 10, más 1 el número chistoso para muchos. Y me quedaría menos 2,11 el punto ordenado. Lo dije. Bueno, entonces después de haber hecho eso de acá, si reemplacé bien, no debería haber ningún problema. Voy a graficar el eje X y el eje Y respectivamente. Ay, un poquito más arriba. Ya, pensando que tengo harto ahí con cada uno de ellos. Ya, entonces cuando el X valió menos 1, ¿sí? Cuando el X valió menos 1, el Y valió 6. Bueno, a ver, será por acá el 6. Algo aprox nomás. Ya. Punto, 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 punto. Ya después cuando valió 0, valió 1. Sí, porque era por acá. Entonces ahí 1. Punto, 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 punto. Después cuando valió 1, valió menos 4. Algo por acá. Punto, 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 punto. Y cuando valió menos 2, valió menos el mismísimo. El 10 más 1, como decíamos nosotros antes. Punto, 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 punto. ¿Ya? Entonces, después de ahí, unimos los puntos. Viene la parte que no me gusta. Y sería algo así, ándate, cabrón. Ya. Ya, y ahí ese le vamos a hacer ahí como que nadie ha visto nada. Y le hacemos el arreglito ahí. Hiperquio. Y ahí tenemos listo eso que está acá. Donde el dominio va a ser los números reales y el recorrido también va a ser los números reales. ¿Ya? Así que ahí tenemos listo eso que está acá. Entonces, después de haber hecho eso, qué bacán, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Entonces, voy ahora a GeoGebra, más o menos, para que me crea que lo que hice está correcto. Entonces, las funciones, ¿cuál era la función? Era menos 5, menos 5x más 1. Ya, ahí está la que hice recién. ¿Y la otra, cuál era la otra? 3x más 4. 3x más 4. Entonces, bueno, la que está en color naranja fue la primera. Y se da cuenta que ahí hace el corte en el 0,4. Ya. Después, otro valor que nos dio nosotros fue menos 2, ¿cierto? Cuando valía menos 2 nos dio menos 2 también ahí. Ya. Y así sucesivamente. Cuando probamos con 1, el X valió 1, claro, nos dio 7, ahí está.
Entonces estaría correcto. Y con respecto a la otra, ahí está el corte de 0,1, punto de intersección con el eje Y, el n, el coeficiente, y después, ¿cuál consideramos después? Con -2 también, me acuerdo yo. Así que fue con -2, ¿no? Eso nos quedó 11. Sí, ahí está. Ya. Entonces se da cuenta que nos calzan exactamente lo mismo y, ojo, que no pasa jamás por el centro 0,0. ¿Ve? Este programa yo se lo aconsejo que lo utilice porque es bien útil, bien interesante y así puede servirle para concluir. No solamente, bueno, yo uso harto el GeoGebra para las funciones en particular, me gusta mucho, pero también tiene cosas para estadística, para el tema de la creación de figuras geométricas, es bien interesante, especialmente las 3D. Entonces se los recomiendo ahí si quiere utilizarlo. Pero a veces en los ensayos de la XPCU o ahora la PAES se presentan los gráficos en particular de los dos anteriores, o sea, de la función afín lineal. Y debemos encontrar cuál es la función. Entonces, yo aquí junté tres formas de hacerla sin ningún problema. La primera forma es aplicando la fórmula de la pendiente, y es igual a I2 menos I1 dividido o sobre x2 menos x1. Algunos en física escriben el delta I partido en el delta X. Incluso eso también es la tangente de un alfa sin ningún problema. Bueno, ahí después viene trigonometría más adelante, así que ahí después le vamos a enseñar todos los truques ahí con trigonometría. Esa es una primera forma. Y como el línea sabemos que es el que sube o baja en intersección con el eje Y, no habría ningún problema reemplazar y listo. La otra forma es que yo aplique la fórmula de la ecuación de la recta de los dos puntos, donde es y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que eso es la pendiente. Podríamos escribir esto mismo como la m. Entonces tiene mucha relación con la anterior por x menos x1. Entonces, sin ningún problema podríamos hacer esa que está acá. Y finalmente, otro que a veces queda como un poquito de lado, que es el teorema de Bernoulli o de Bernoulli. Ya, este es el matemático, porque el otro también está, Bernoulli el físico, y hartos hermanos más, que tenía hartos, donde este se define ahí en el gráfico, donde el X va a ser dividido en A, el Y más el Y va a ser dividido en B, y todo eso es igual a 1. Entonces uno reemplaza, multiplica, saca mínimo con un múltiplo y despeja I igual a la función, en este caso como el I igual a f de x, con eso estaría listo. Cualquiera de las tres formas es válida y es bienvenida. Yo la verdad ocupo los tres, pero bueno, ya a veces no mucho, pero siempre puede apañar ya sea en ejercicios clásicos o simplemente en ejercicios de problema, aplicación en problemas de función afín y lineal, como después lo vamos a ver. Por ejemplo acá, fíjense que yo aquí lo que usaría, a ver, aquí tengo el primer punto que es menos 2,0, ¿cierto? Porque esto está en el eje X, entonces esto sería X1 y 1. Y el otro sería 0,10. Ah, o sea, tengo el X2 y 2. O sea, ya tengo la intersección con el eje Y. O sea, tengo el N, que es 10. Entonces, saco por la fórmula de la pendiente, sería I2, 10, menos I1, 0, dividido en X2, menos, y el menos 2. Y ahí cuidado porque menos de la fórmula y ese menos que está ahí va a dar resultado positivo. O sea, 10 dividido en 2. Por lo tanto, la pendiente es igual a 5. Luego, me quedaría f de x o y es igual a mx más n. Claramente esta es una función afín, que no pasa por el eje. Entonces, y o f de x es igual a la pendiente, que es 5x, y el n habíamos dicho anteriormente acá, que en este caso sube 10. Por lo tanto, el n sería más 10. Y ahí estaríamos listos con mi ejercicio de que está acá, sin ningún problema.
La forma 2 sería algo muy similar, lo único que habría que escribir después la otra parte. Esta va a poner primera forma. En la segunda forma, ya tenemos la pendiente, ya entonces la fórmula era y menos y1 es igual a la pendiente de x menos x1. Ya, entonces al reemplazar, luego lo vamos a hacer, y me va a quedar y menos 0 es igual a la pendiente que es 5, paréntesis, x menos x1, menos con menos daría más. Pero y menos 0 es lo mismo que y, es igual a 5 por x, 5x, y 5 por 2 son 10. Igual a eso que está acá, o f de x igual a eso que está acá. Por lo tanto, también sería correcto. Y una tercera forma, ¿ya? Y una tercera forma, tenemos que era el teorema de Bernoulli. O Bernoulli, x partido en A más y partido en B es igual a 1. Creo que a la gran mayoría no le gusta mucho utilizar ese, pero de todas maneras sirve para que igual usted sepa. Entonces aquí él está haciendo el 2, el menos 2, perdón, más el B está haciendo en este caso el 10, y al mismo tiempo está haciendo el papel del N, ¿ya? Multiplico por el mínimo con un múltiplo acá, o sea, multiplico por 10, y me va a quedar esto menos 2. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que me quede 10? Quedaría menos 5x, más el 10 en el 10, 1, y 1 por 10 son 10. Y todo eso, bueno, esto está dividido en 1, el 1 en el 10 son 10, y 10 por 1 son 10. Me va a quedar eso que está acá. Aquí me equivoqué, puse 10, acá. Y no. Entonces, sí, porque 10, 10, 1 y 1 por 1 ahí, ¿cierto? Entonces después despejamos y o le sumamos más 5x a ambos lados y me quedaría 5x más 10. Ah, pero yo sé que eso es lo mismo que decir f de x o la y. Y se da cuenta que obtuvimos de las tres formas el mismo resultado. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, le enseño las tres formas para que usted vea cuál le parece más sencillo. A veces los problemas de aplicaciones no necesariamente pasa así como en este caso, o a lo mejor puede quedar de acá nomás. Ahí, en uno de los ejemplos de aplicación en problemas, puse uno parecido. Entonces ahí yo recomendaría, ahí en ese caso el N hay que sacarlo. Entonces yo me la juego más por la segunda o uniendo la primera con la segunda. Hay casos que a veces es mucho más simple, si es una función afín en particular, entonces se nos hace todo más sencillo. Perdón, una función lineal, o sea que pasa por el 0, 0, entonces se hace mucho más sencillo. Bueno, ahí usted, la idea es que vaya jugando y cuál le gusta más, en la que usted tiene que elegir. Bueno, aquí yo lo voy a hacer a través de el método, la primera forma nomás, ya, y ahí se lo dejo como tarea para que le haga usted las demás. Entonces acá tengo el punto 4,0 y el punto 0,2. O sea, yo sé que el n es igual a 2. Pregunta, si yo pongo este primero y después pongo este, x1 y 1, x2 y 2, ¿da lo mismo? Sí, da lo mismo, pero cuidado con los signos, ¿ya? En el caso anterior, por ejemplo. Entonces, si usted quiere x1 y 1, x2 y 2, porque hay veces que a lo mejor escriben ese primero y después el otro y también da el mismo resultado para la pendiente. Ya, así que cuidado con eso. Entonces la pendiente va a ser igual a i2, 2 menos 0, dividido en x2 menos 4. O sea, me quedaría esos 2 dividido en menos 4. Por lo tanto, al simplificar eso, me quedaría un medio, pero con signo negativo, porque más dividido en menos da menos. Por lo tanto, luego, como es una función afín, sería de la forma y igual a mx más n, o f de x, que es exactamente lo mismo, es igual a menos un medio x más 2. Y ahí estaríamos listos con la función. La pendiente negativa, es decreciente, va hacia la izquierda, vamos bien. Y el coeficiente del n vale 2. Entonces está bien. Si yo me doy valores, va a ser algo muy similar, va a ser el proceso al revés.
¿Ya? Entonces, estas son preguntas para que usted se asegure y las tenga buenas. Un clásico que siempre dice cuál de los siguientes, dado el gráfico, cuál es la función correspondiente o la ecuación de la recta, etcétera. ¿Ya? Como tarea para usted, trate de hacerlo por el teorema de Bernoulli o la segunda forma. Perfecto. Después de haber hecho todo eso que está acá, bueno, quise agregar dos problemas de aplicación, ya sea de función afín y no de función afín nomás, porque es mucho más interesante que la función lineal. Si bien agregué uno de los ejercicios propuestos, de Paz, Denre, etcétera, del CPH, pero Alivia, pero creo yo que la afín tiene más sentido porque va agregando o sumando o restando algo. Dice que al ser cotidiano hay muchos problemas que se tratan de funciones, porque hay que modelar, es un modelo matemático. Por ende, es necesario saber expresar una situación práctica en términos de una relación funcional. La función que se obtiene produce el modelo matemático de la situación, porque yo cuando encuentro la función que me está hablando de mi problema, después puedo responder ciertas preguntas, casi siempre con el tiempo, eh, las calorías, kilómetros, etcétera. Entonces, puedo yo, al encontrar esa función, que en este caso van a ser dos funciones afines, puedo responder cualquier cosa que me solicite. Entonces, claramente para partir, una simple cita, dice una empresa de mantención de equipos electrónicos cobra un costo fijo mensual de 200.000 pesos y 5.000 pesos por cada visita que su técnico realice en un mes. O sea, 5.000 pesos por cada visita. Si una fábrica contrata los servicios de esta empresa, determine la función que modela el cobro total en pesos con el servicio de X visitas en el mes. Entonces, uno tiene que tener ahí cuidado porque cuando dice, bueno, sí, esto, el cobra un costo fijo. Cuando habla de costo fijo, casi siempre uno dice solamente, la función afín. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros es como el costo final o total o el cobro total va a ser igual a la variable, a lo que se está solicitando, por cuántas, en este caso por X visita al mes, la variable, más ese costo fijo, que yo voy a tener que en este caso va a sumarla aquí, vamos a ponerle cobro, no costo, cobro. Cobro final o cobro total. Entonces, eh, 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 Entonces, cuando nosotros tenemos eso de acá, bueno, voy a definir el cobro total como esa función, f de x, o g de x, o h de x, va a ser igual a la variable. Y dice que son 5.000 por cada visita que su técnico realice por mes. Entonces, eso es 5.000, ¿cierto? Por la variable del mes, que aquí va a ser la X visitas que va a surgir ese técnico, más ese costo fijo, perdón, que va a ser de 200.000 pesos. Y ahí tenemos listo con X igual el número de visitas antes que ya me fue con la letra, ahora no, que estará realizando a la empresa durante ese mes, ya, o el mes, o ese mes, o durante cada mes, ya. Entonces, ahí, si se fija, tengo yo mi función y con ella podría responder ciertas preguntas. Por ejemplo, si dice una visita al mes, sería 5.000 por uno más 200.000, resultando 250.000 pesos. Si dice dos visitas en el mes, sería 5.000 por 2 más 200.000 y obtengo el resultado.
Se da cuenta que por eso era importante que usted supiera bien el tema de las evaluación o reemplazar en la función, porque yo le puedo hacer miles de preguntas, pero lo primero y lo más importante es saber que hay que encontrar una función que modele dicho problema. Entonces, en este caso, si yo la escribo así, es correcto. Pero el otro error que puede ser que a lo mejor hubiera escrito 200.000 por X más 5.000 o restar. Entonces, hay que tener igual cuidado en eso de eso lo hiciste. Entonces, yo le aconsejo que acá subraye y con eso estaría OK. Entonces, después en la número 2, bueno, este yo lo saqué en algún ensayo, si no me equivoco, del Pedro Valdivia, pero lo dejé como ejercicio para resolverlo, que me pareció igual como más de desarrollo, porque quita harto tiempo, pero hay que entenderlo. Dice, una persona que ejercita sobre una trotadora a una velocidad de 3 kilómetros por hora quemará 250 calorías. Si aumenta su velocidad a 6 kilómetros por hora, quemará 370 calorías. Si el número de calorías quemadas en la trotadora y la velocidad empleada en ellas son variables que se relacionan de forma lineal, y ahí te está como dando como un spoiler, ya, pero no sabemos todavía si es una función lineal o afín. Dice, determina la función que relaciona las kilocalorías respectivamente. Entonces yo lo primero que aquí aconsejo es que usted dibuje, o sea, grafique en realidad, más o menos la información. En este caso, el eje X está haciendo el papel de los kilómetros por hora, o sea, en otras palabras, lo que está haciendo va a ser la V, que le llamaron la velocidad. Y en este caso, la C va a ser de las calorías. Entonces usted podría, lo que podría hacer es que aquí, bueno, teníamos 3 y obtenía 250, vamos a hacer la más, más o menos tener un bosquejo, ¿cierto? Y en el caso de cuando eran 6, eran 370, o sea, un poquito más arriba será, y me va a quedar eso que está acá. Entonces después yo voy a unir cada uno de los puntos y tenemos ahí. Claramente no sabemos ahora si va así o puede a lo mejor que pase por el centro, no lo sabemos. Entonces lo que tenemos, en otras palabras, tenemos 2 puntos. ¿Y qué podríamos sacar de esos 2 puntos? La pendiente. Entonces nos pregunta cuál es la función en sí. Entonces podría sacar mi primer punto que es 3,250 y mi segundo punto 6,370. Yo aquí le aconsejo ya que este tipo de ejercicio igual lo sepa porque, bueno, yo la otra vez estuve ayudando a mi amigo, está estudiando ingeniería industrial, y estuvimos estudiando todas las funciones también, porque en la universidad se ve las funciones afín y lineal, y este era un clásico ejercicio, en este caso un clásico problema de planteo, problema de aplicación. Entonces, para que igual sepa y se dé cuenta que sí le va a servir todo. Entonces, bueno, la pendiente dijimos que era I2, 370, menos I1, que sería 250, dividido en X2, 6, menos X1, que es igual a 3. Restamos esto de acá, yo ya lo hice, me quedó 120 dividido en 3 y eso da un total de 40. O sea que yo tengo ya la pendiente en este caso, que es igual a 40. Entonces, aquí nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Podríamos ocupar i menos i1 igual a i2, o sea, la pendiente por x menos y1, ¿sí? Y no habría ningún problema para calcular eso de acá. Pero también podríamos aplicar la definición, o i igual a mx más n, para encontrar cuál es la función. Entonces, por ejemplo, el i, supongamos que nosotros consideramos el 250 y el x el 3, entonces me quedaría 250 es igual a m, que ya sé que ahora es 40 por 3 más n. Si usted considera el 370 acá o el otro, no hay ningún problema, tampoco acá. ¿Ya? Hoy me está avisando la batería. Pero un cachito. Entonces no habría ningún problema con eso. ¿Ya?
Ya, ahí sí. Ahí sí volví. Entonces, acá, si yo reemplazo, me quedaría 250 es igual a 4 por 3 son 12, o sea, 120 más n. Y despejo esto de acá y me quedaría 130 es igual a n. Por lo tanto, ya encontré el valor de m, que era 40, y el valor de n, que era 130. Entonces ya tengo lista mi función correspondiente. Si usted lo hacía de esta forma, que la anoté acá, esa la podría dejar como tarea. Usted reemplaza, en este caso, y menos 250 es igual a 40 por x menos 3, y también va a obtener exactamente lo mismo en el valor de n, que en este caso va a ser el más algo, que va a ser 130. Ya, entonces esa podría hacerla también sin ningún problema. Yo la voy a borrar para no confundir, porque yo la hice solamente con la definición. ¿Ves? Sí, hay varias formas de hacer eso, es lo bueno de la función afín, en este caso, que al parecer no va a ser así, va a ser algo así, que ahí va a tener aparte de acá, aquí va a ser el 130, porque va a ser el 0,130, la intersección. Entonces, lo único que me falta ahora es escribir la función, que la voy a escribir acá. Por lo tanto, la función que relaciona el número de calorías C quemadas y la velocidad empleada sería de la forma un C evaluado en V, perdón, es igual a 40 V más los 130. Y ahí estaría lista mi resolución, en este caso de acá. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, no es nada del otro mundo, pero hay que ir viendo cuál es la forma más sencilla de resolver este problema, ¿sí? De aplicación de la función, en este caso de la función afín. ¿Ya? Así que, pulento, pulento. Genial. Después de haber hecho ese último problema de planteo, bueno, ahora sí, nos vamos a los ejercicios propuestos de PAES, que son poquitos, yo no encontré muchos, pero van a servir para reforzar. Número 1, PREUCB, dice: la compañía de teléfonos cobra mensualmente 700.000 pesos por arriendo de equipos, ¿ya? Y 45 pesos por minuto de cada llamada. ¿Cuántos minutos usó un consumidor cuya cuenta mensual asciende a 26.440 pesos? Entonces aquí usted lo que tiene el T, ¿ya? De teléfono, ¿sí? Con el M, que va a ser minutos, ¿ya? Y te dice que eso, el arrendo de 745 por cada minuto, o sea, va a ser los 7.000, ¿cierto? Más los 45 por M, donde M va a ser los minutos, ¿cierto? Pero a mí me está diciendo cuántos minutos, o sea, yo quiero despejar el valor de M. Y te está dando que la cuenta mensual es de 26.000, o sea, esto de acá es de 26.440. Y acá lo igualamos sin ningún problema y obtenemos el M, que es lo que me están solicitando, ¿ya? Entonces, bueno, voy a restarle a ambos lados menos 7.000. Al restar esto de acá me dio 1.944, lo resté ahí ayer, me quedó 45 por M, dividimos todo eso en 45 y obtuvimos que eso da un total de 432, es igual a M. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos minutos usó el consumidor con una cuenta mensual? Es eso, sería 432 minutos. Entonces, la alternativa correcta era de tarea. Si usted llegara como para comprobar esto, lo reemplaza acá, ¿ya? ¿Y cuánto debería obtener? Simplemente los 26.440 pesos. ¿Ya? Así que ahí está un ejercicio que también era una función afín y que me preguntaba o despejaba como el valor de X, en este caso lo escribí como M de minutos. Perfecto. Número 2, otro clásico. ¿Cuál es el gráfico que mejor representa la función que está acá?
Entonces aquí lo primero que uno hace dice, pero a ver, el m vale 2, entonces es mayor que 0, por lo tanto es creciente, ¿cierto? Y el n vale 8, entonces subiría 8 escalones para acá. Todos suben 8 escalones, menos la c, porque ahí tendría, y es creciente, o sea, podría ser esta, chao, y esta también porque sería, si no es decreciente. Entonces, o es la A o es la B. Entonces, tenemos varias opciones. Podríamos probar una por una. Ya, aquí en este caso voy a sacar la pendiente. Este me quedaría menos 2, menos 2,0 y 0,8. Ya sabemos que el n vale 8, así que no hay problema con eso. O sea, voy a sacar solo la pendiente. Entonces, x1 y 1, x2 y 2. Y me quedaría 8 menos 0 dividido en 0 menos menos 2. O sea, me quedaría 8 dividido en 2 y eso es 4. Pero la pendiente me dio 4. Pero aquí la pendiente es 2, ¿cierto? Y está acá. Por lo tanto, la A tampoco sería. Por descarte ya podemos decir que la B es la correcta. Y si nosotros la hacemos rápidamente, ya no es necesario, pero lo voy a hacer igual. ¿Cierto? X1 y 1. X2 y 2. Y me quedaría que la pendiente es igual a 8 menos 0 dividido en 0 menos menos 4. O sea, me quedaría 8 dividido en 4 y eso da 2. La pendiente es 2 y el n era 8, que ahí claramente se puede ver, es creciente, por lo tanto sí es correcta la letra B. Entonces ahí tenemos listo el ejercicio que auspiciaba CPH. Este también lo pregunté en una prueba del año pasado, el antes pasado. Número 3. Dice, en una cierta ciudad se puede arrendar una bicicleta pagando 1.000 pesos por día, más 75 pesos, perdón, por kilómetro recorrido. Ahora nos preguntan, la función que permite calcular el costo en pesos para arrendar la bicicleta por un día, si se recorren X kilómetros, ¿cuál sería la función correspondiente? Entonces, claramente la D uno mira esa es la más mentira de todas, ¿cierto? Después, la A, aquí está, el X está haciendo kilómetros, pero no pueden ser los dos, entonces la A también por descarte, chao. Ahora la pregunta es, ¿tendrá que ser con suma o tendrá que ser con resta? Yo tengo que sumarle más 1.000 o le voy a restar menos 1.000. Claramente voy a tener que sumarle. Entonces, la función correspondiente a esto que está acá sería el 75 por X, siendo X los kilómetros, más los 1.000. Porque claramente uno quiere, al arrendar uno va a querer ganar después, pues si sé cuántos kilómetros, entonces ¿cómo voy a restarle? No tendría sentido. Entonces la B se descarta y ya por descarte podríamos decir que la C es la correcta. Así que ahí está el ejercicio número 3 del Pedro de Valdivia. 4. Este es un ejercicio que ya llevo como 3 años escribiéndolo, porque es del 2020. Sí, 2020 cuando salió, 2021, 2022, sí, 3 años. Denra 2020 dice, la recta de la figura, perdón, modela el precio de azúcar en función a la masa de azúcar. El precio de 2 kilogramos de azúcar es igual a 3 kilogramos de harina. Eso es una información muy importante para responder a lo que me preguntan. Dice, si la relación entre el precio de la harina y la masa se modela con una función lineal que está acá, ya, ¿cuál de las siguientes funciones determina el precio de X kilogramos de harina? Entonces, mire, fíjese que acá claramente está en el 0, 0. Aquí tenemos el primer punto que es 5,1500. Y tenemos el segundo punto que es 10,3000. Entonces nosotros podríamos sacar la pendiente sin ningún problema y podríamos obtener esa función que está acá. Entonces, aquí la con otro color. X1 y 1, X2 y 2. La pendiente sería 3000
menos 1500 dividido en 10 menos 5. Entonces eso nos da 1500 y 1500 dividido en 5 nos da un total de 300, ¿cierto? Por lo tanto, esto que estaba presentando acá es el precio del azúcar, ¿ya? Entonces, podríamos escribir que la función f de x es igual a 300 por x. Pero esto es de la azúcar, como decía Celia Cruz. Azúcar. Entonces, lo que me pregunta a mí no es eso. Me pregunta la función correspondiente que sea con la harina. Y yo lo que subrayé arriba con azul es la clave de esto, porque dice que 2 kilogramos de azúcar va a ser igual a 3 kilogramos de harina. Entonces, si yo reemplazo, evalúo, cuando el X valga 2, en lo que encontré yo, me va a quedar 300 por 2, donde eso va a ser igual a 600. Entonces yo tengo que encontrar una función que cuando yo reemplace al 3 acá, tiene que darme igual a 600. Claramente la primera no es, porque eso por 3 me da 1500. Posible. La segunda sí es. La segunda sí es. Porque si yo reemplazo acá, cuando h evaluado en x igual a 3, esto me va a quedar 200 por 3 y eso da un total de 600. 600, 600. Perfecto. Por lo tanto, la función correspondiente en este caso de la harina en ámbito general sería esta que está acá. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B y ya descartamos todas las demás. Hay muchas formas de hacer este ejercicio, pero la hipótesis, eso que encerré en color azul, es lo que más nos importa. Eso es la información clave para resolver este ejercicio. Hay algunos que acá hicieron por la proporcionalidad directa, también, ¿sí? Y después de ahí probaron. El típico error es que a ti te preguntan por los kilogramos de harina y uno tiende a escribir que la respuesta es la C, pero eso es de la harina. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado con la lectura de ese ejercicio. Bueno, bueno. Número 4, listo. Número 5. ¿Qué dice la número 5 del pre-UCB? Una, ¿cómo va a soltar la mano? Dice, dado los puntos E y F, respectivamente, al determinar su pendiente se obtiene. Bueno, entonces aquí 1 y 1. X2 y 2, simplemente aplicar lo de la pendiente. Entonces la pendiente es igual a 8 menos 4 dividido en menos 5 menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto me quedaría ahí? 4 dividido en menos con menos da más. Y eso me quedaría menos 3. O sea, menos 4 tercios va a ser el valor de la pendiente. Y ahí está la alternativa correcta, la letra B. ¿Ya? Ese era uno que se me había pasado, podría haber sido ese el uno, pero después no lo quise cambiar y dije, no, dejémosla ahí no. Para compensar la 4 y bueno, ahora la 6 que también es un poquito más larga y esta es la última del día de hoy y justamente es del DENRE del año pasado. Entonces es reciente, es nuevita. Dice CAF una función afín con f evaluado en 2000 es igual a 3990 y f evaluado en 2007 es igual a 4000. ¿Cuál es el valor de f evaluado en 0? Se da cuenta que no le preguntan una cuestión, nada que ver. Entonces, como yo sé que una función afín se define como i igual a mx más n, tengo que reemplazar, evaluar en cada uno de ellos. Y mire lo que me va a quedar. Entonces, al evaluarlo primero, este de acá sería, el X está haciendo 2002 y el Y está haciendo 3000, entonces sería 3990 es igual a 2002 por M, perdón, ¿sí? O M por 2002
más el n que no sé cuánto vale por ahora. Y de manera análoga sería para acá. O sea, 4000 es igual a 2007 por, m más n. ¿Y qué tengo acá? Un querido sistema de ecuaciones. Entonces, si se fija acá, lo que podría yo hacer, multiplicar acá por -1, ya sea arriba abajo, para poder eliminar las n, bueno, si este era más pasa menos, si este era más pasa menos, si este era más pasa menos, y el paso siguiente por método de reducción es sumar. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar acá? Veamos. 4000 menos 3990, eso nos da un total de 10. Esto me quedaría igual a 5m, y esto se cancela. Por lo tanto, encontré que el m vale 2. Perfecto. La pendiente vale 2. Entonces, faltaría encontrar el valor de n. Reemplazo en cualquiera de las dos. Y creo yo que la de abajo está más sencilla. Voy a ponerle 1. Y aquí voy a ponerle 2. ¿Cierto? Entonces creo yo que es mucho más sencillo ahí. Y al reemplazar, vamos a escribir reemplazo en 2. Y me quedaría 4000 es igual a 207 por 2 más n. Bueno, esto me quedaría 4000 es igual a 2 por 7, 14, 1, 4, 4014, ¿sí? Más n, ¿sí? Lo escribí bien. Entonces, al restar esto de acá, menos 4014 a ambos lados, obtengo menos 14 es igual a n. Perfecto. Obtuve el valor de m, obtuve el valor de n. Ahora, entonces, ¿cuál es esa función que estaba ahí? Esa función afín. Era f de x o y, está acá, es igual a m, 2x menos 14. Por lo tanto, esa es mi función afín correspondiente a eso que está acá. Pero a mí no me pregunta cuál es la función afín. Me pregunta cuánto era f evaluado en 0. O sea que tengo que hacer yo evaluarlo cuando el x valga 0. Luego me quedaría entonces 2 por 0 menos 14. Y yo sé que eso al simplificarse es 0 y obtendría menos 14. Por lo tanto, ahí tengo mi respuesta, que mi respuesta es la letra A. Se dio cuenta que este ejercicio era bastante interesante porque aplicaba función afín, pero también recordaba sistema de ecuaciones lineales, de 2 por 2, método de reducción, aquí en este caso lo hice. Después reemplacé y me preguntan una cosa, nada que ver. Entonces por eso igual es importante que usted sepa cada una de las conceptos básicos de funciones. Que las funciones son mucho, 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 mucho correspondientes a acá. Así que ahí estamos. Ahí acabamos de finalizar el día de hoy con un ejercicio bastante bueno. Siempre hay que cerrar la clase con una buena. Entonces, si Dios quiere, el día viernes ya vamos a hacer la clase de función cuadrática o de segundo grado. También vamos a ir jugando un poquito con el GeoGebra. Y al menos esa va a ser la última clase de esta semana. Y después de ahí viene la maratón de ejercicios propuestos. Y creo que habíamos quedado hasta sistema, ¿no? Entonces ahí yo creo que igual voy a agregar algunos más de productos notables porque siempre son de los clásicos. Entonces, pero correspondería a desigualdad en ecuaciones, funciones, ya afín, lineal y cuadrático. Pero ahí vamos a ir viendo con los tiempos, pero se viene después del función cuadrática una maratón. Así que eso sería. Ojalá que haya quedado más claro. Me alegro mucho por tantos comentarios buenos ahí en el canal.
De verdad, uno siempre hace las cosas con mucho cariño, ¿ya? Y mi objetivo es que ustedes puedan sacar buenos puntajes en la carrera y obviamente después la universidad se mantenga, que ese es el desafío más grande. Entonces, voy a seguir con esto, esos comentarios, bastante buenos, me motivan mucho más y hay que seguir aprovechando que sí se tiene harto material. Así que, gente, un abrazo para todos y se me cuida. Nos vemos entonces el viernes, si Dios quiere. Chao, chao.